tú crees que puedes hacerlo, di que puedes hacerlo. Convéncete a ti mismo. Pues el espíritu de sacrificio es dejar de lado ciertas cosas, ciertos momentos que pueden llegar a ser importantes porque crees que hay algo mejor. No sentía que estaba perdiendo el salir, sino que estaba ganando mañanas, estaba ganando tiempo de lectura, estaba ganando paseos, estaba ganando escapadas al monte, estaba ganando muchas otras cosas que hasta entonces no tenía. El emprendimiento se vende mucho como en redes sociales de que siempre se alcanza el éxito de una forma muy rápida, muy sencilla y que todo el mundo gana mucho dinero, ¿no? Entonces vosotros que realmente habéis emprendido y habéis pasado por ese momento de oye, me cago en la leche que esto lo cierro, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento? Y eso pues al final dices, es un fracaso, es un fallo, sí, pero no es un fracaso, aprendí alguna cosa nueva. Yo es que veo que van yendo en la dirección incorrecta, cada vez más vamos a hacer más incómoda la vida al trabajador independiente y a ponerle un yugo debajo del sueño de otra gente con más dinero que nos paga más. ¿Creéis los dos que cualquier persona puede aprender esto o que realmente tiene una serie de complejidad que no es para todo el mundo? Sí, al final es cuestión de motivación. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Espíritu de Sacrificio. Hoy tenemos a dos fichajes galácticos de última hora, ¿de acuerdo? Que son mi buen amigo Gonzalo, que le conozco desde los 3 años y tiene una historia muy curiosa y que además comparte mucha parte de esa historia y de su vida y de lo que se dedica ahora mismo gracias a don Guillermo, que es un experto en su materia. Así que nada, oye, un placer para los dos. Encantados de teneros por aquí. Muchas gracias. Y nada, pues presentaros un poco y decirle a la gente quiénes sois, a qué os dedicáis, cómo ha ido vuestra vida en general. Vale, bueno, pues yo soy Gonzalo, conozco a Adolfo desde hace ya bastante tiempo, desde los 3 años, y ahora trabajo como programador. Soy desarrollador web, aunque yo he estudiado comunicación audiovisual y nunca he trabajado en nada relacionado de eso. He estado pues, de camarero, croupier, dependiente en tiendas de ropa, vendedora a puerta fría de luz y mierdas varias. Ahí estuvimos juntos, vendiendo a puerta fría. Yo 2 días, pero sí. Sí. Y nada, pues eso. Y ahora de programador llevo ya bastantes años, gracias a don Guillermo aquí presente y nada, pues eso soy yo. Bueno, yo soy Guillermo. Mucha gente en mi profesión me llama G, es más fácil de pronunciar. Y bueno, yo empecé como en temas de audiovisual, de diseño gráfico, muy autodidacta, y a día de hoy me dedico a temas de experiencia de usuario, de investigación y diseño de plataformas digitales. Y a este hombre le conozco porque vivimos juntos en Brighton, en una época de nuestra vida, en un piso chiquitito. En un hostal primero y luego... En un hostal primero, o sea, sí. vivisteis primero en un hostal. Sí, varios meses. Y yo luego me fui de viaje y volví y llegué y me metí en una habitación y dije, tío, no puedo, esto está vacío. Te vienes aquí, tengo una litera. Dije, aquí hay mucha gente en este otro hostal. Y hicimos match. Y ahí os juntasteis. A mí es que no me dejaban volver al hostal. No te dejaban... Y yo no quería volver a eso. O sea, me metí en otro que era peor incluso. O sea, bueno, en el que estábamos estaba guay. Lo que pasa es que... El dueño era un poco gilipollas. Sí, ya. Y, o sea, los dos fuisteis a Inglaterra, pero yo sé que Gonzalo fuiste para aprender inglés y también estuviste currando de camarero. Eso es. ¿Y tú, Guille, fuiste ya teniendo el trabajo al que te dedicas ahora? ¿O no. Yo en 2012, con la crisis, tenía una empresa, estaba montando una productora con unas amigas en Madrid que se fue al garete. Vale. Nos enfocábamos en pymes y las pymes se fueron al garete y nuestro producto con ellas. Entonces me fui a Inglaterra un poco pues, a buscar nuevas oportunidades. Y la verdad es que ha sido bien. Llegué allí, me fui a vivir a casa de unos amigos y conseguí un trabajo relativamente rápido y desde entonces pues ya empecé a enfocarme al UX. Había hecho cosas antes de diseño, siempre he hecho diseño y programación. Me gustaba mucho construir ordenadores, programar cosas en Linux. Entonces pues naturalmente me llevo ahí. ¿Y cómo lo aprendisteis? O sea, ¿fuisteis a la universidad? ¿Lo aprendisteis por vuestra cuenta? Yo es que UX no existía en la universidad cuando empecé. Vale. Era una de esas carreras que surge cuando todavía no existe el concepto. ¿Qué es UX para la gente que no sabe lo que es la experiencia de usuario? Así, pues básicamente fácilmente. Yo lo pongo con un ejemplo. Todo el mundo usa Uber o alguna aplicación similar. Y lo que tú tienes con Uber es primero tú llegas al bar, lo pides desde el bar, tienes un mapita que te dice dónde está, con lo cual puedes tomarte la copa hasta el final. Entras en el taxi, te deja en casa, no tienes que preocuparte de si llevas la tarjeta, si la has perdido anoche. Ellos te llevan a casa y tal. Entonces, todos esos puntos que generan menos fricción que el servicio tradicional, como servicio digital, ha sido diseñado por alguien. Como tú llegas del bar a casa, cómo gestionan el pago, cómo gestionan si la tarjeta no funciona. Se intenta generar con la menor fricción, con lo cual es lo que hacemos. Eso lo haces hablando con los usuarios, preguntándoles cuáles son sus problemas, diseñando prototipos.
y luego testeando hasta que llegas a ese producto final. Vale, entonces, al final lo que hacéis es ponerle como una interfaz de usuario al cliente final, ¿no? Para que pueda utilizar mejor las aplicaciones. Es más el proceso detrás de la interfaz. La interfaz es como la punta del iceberg. También tienes que gestionar cómo se hacen los pagos, cómo funciona el sistema detrás, el backend, cómo funciona incluso el servicio al cliente, cómo haces que el servicio de ayuda funcione, cómo buscas que sea lo más cómodo posible. O sea, intentas diseñar no solo la parte de la interfaz, pero también todas las partes humanas que colaboran en ese servicio. Al final es un servicio, tú solo ves la pantalla, pero hay mucha gente detrás manteniendo eso. ¿Y eso cómo se aprende? Si alguien quisiera aprenderlo ahora mismo, ¿cómo se pone? Ahora hay cursos, yo creo que el acceso a ello es más fácil. Cuando yo lo empecé a hacer, primero fue un poco, pues conseguí un trabajo diciendo que lo había hecho durante 5 o 6 años. Y que no habías hecho durante ninguno, ¿no? No, pero había hecho partes, entonces me sentí capacitado para decir que lo podía hacer. Para pasar la entrevista, ¿vale? Y dar el servicio. O sea, había hecho pequeñitas cosas y me había tirado 6 meses buscando online, o sea, y leyendo libros. Vale, ¿y tú, Gon, cómo empezaste o por qué empezaste? Pues yo vivía con él, le comentaba que me molaba el tema de las páginas web, quería aprender a hacerlas. Yo no tenía idea de cómo se hacía nada. Y él me dijo, bueno, pues mira, te recomiendo que empieces con este curso. Él me recomendó un curso de Udemy. Y pues empecé con lo básico, HTML, CSS y JavaScript. Y de ahí ya él me dijo, ahora aprende React. Y yo pues me puse con React. Yo muy obediente y lo compaginaba con mi trabajo de camarero. O sea, yo en esa época trabajaba 66 horas a la semana y en mis huecos libres, días libres, le daba. Que ahora se te ha quedado, bueno, lo de croupier se te ha quedado también cuando repartes cartas, ¿no? Y así te tiras algún truco, pero lo de camarero es espectacular. O sea, por ahí llevabas, no me quiero imaginar cuántos platos podía llevar, claro. Mi récord estaba en 5 en la izquierda y 2 en la derecha, para no necesitar a otra persona que me ayude a repartir. Pero... Que de hecho ahí me contaste que me sorprendió a nivel de negocio, ¿no? Que te enseñaron que jamás se vuelve a la cocina sin nada. O sea, que tienes que volver con un plato con lo que quieras, o sea, pero que tú lo vuelves aquí ineficientemente. Claro. Tienen cuchillos, mejor hacerles caso. Sí. No, coño. ¿Y decidiste empezar a programar Gon porque siempre te había llamado la atención o porque realmente querías dejar esos curros que estabas teniendo y como cambiar en ese sentido profesionalmente? Un poco por ambas. Yo, bueno, como he dicho antes, he trabajado en muchas mierdas y ya estaba harto de ese tipo de trabajos. Yo quería trabajar sentado, en realidad. Y el tema de eso, de las web, me interesaba mucho. Yo recuerdo también, me enteré, pues no sé, vi una aplicación que estaba además solo disponible para iPhone, que era como para empezar a programar. Y la descargué en el móvil de mi madre, porque yo no tenía. Y empecé a probar algo. Fueron 2 días, pero dije, esto igual me interesa. Y eso, pues hablando del tema con Guille, y él fue el que, bueno, hablando más en profundidad de este tema, ya pues probé, porque tampoco... Quiero decir, ¿a un curso cuánto costaba? £10 el curso. Sí, a ver si era... Quiero decir, me merece la pena probarlo. Si veo que no me mola o lo que sea, pues mira, he palmado £10. Cualquier día de fiesta palmo bastante más y no ni me entero de lo que he hecho. Pues yo creo que es una inversión que ha salido muy bien. Totalmente. Y además, ¿creéis los dos que cualquier persona pueda aprender esto o que realmente tiene una serie de complejidad que no es para todo el mundo? Al final, ser no programador, pero en tu caso, Guille, lo que me has contado no es ser programador, ¿no? Es otra rama, pero ¿cómo lo veis? Yo en eso creo que es como todo, tiene que gustarte. De Gon recuerdo que él se comía los cursos con patatas. O sea, yo llegaba a casa y él estaba en su día libre después de haberse tirado la semana y estaba con el reloj, decía que ya vas por la mitad, pero esto empezó hace una semana. Sí. Y es así, o sea, tiene que gustarte para que... Sí, al final es cuestión de motivación. Que te guste, estar motivado y que le veas luego también una utilidad, porque hay gente... O sea, esos mismos cursos... que hice yo, los ha hecho también otro amigo nuestro, el Ricky, y también está como programador, pero también los han intentado hacer o los han empezado a hacer otros amigos míos. Julia. Y no los han terminado por lo que sea. No les ha gustado, si no les llama la atención, pues pierden motivación. Si pierdes ya la motivación, no te llama la atención, pues ahí se queda. Y el curro que tenéis ahora mismo... ¿cómo lo describiríais? O sea, ¿qué es lo que hacéis en el día a día y por qué se lo recomendaríais a una persona? ¿Por qué debería intentar ser lo que sois vosotros ahora mismo? A ver, yo la verdad es que estoy súper contento. Desde hace ya... desde que trabajo sentado estoy muy, muy contento. Y la verdad que
lo veo súper positivo. O sea, yo veo otros trabajos, o he estado en otros trabajos y al final llegas a casa o reventado o no te lo has pasado bien en el trabajo o estás incluso sufriendo y al final el retorno es pues un sueldo precario o yo qué sé, lo que sea. Ahora, pues, sobre todo en mis 2 últimos trabajos, en el actual y en el anterior, que estuve 3 años y en este pues llevo casi 1. Pues he estado con gente trabajando súper buena, que me ha ayudado a crecer profesionalmente un montón. Gente simpática, que al final, joder, estás trabajando y estás a gusto. Te relacionas con gente... Bueno, al final lo que te lleva siempre yo creo que es la gente. Y como que no sientes como que es un suplicio ir a trabajar. No sientes que estás perdiendo el tiempo o que podrías estar haciendo algo mejor. Yo la verdad lo disfruto mucho y me lo paso muy bien trabajando y yo creo que también tengo bastante suerte porque luego hay gente que hace lo mismo que yo pero está en otros entornos o más tóxicos o... ¿Tú crees que eso es suerte o que te lo has montado bien? Te quiero decir, o sea, no creo que sea suerte, ¿no? Un poco de ambas también. El curro en el que estoy ahora, que bueno, trabajo en un casino en Nigeria. Fue medio suerte... Bueno, fue bastante suerte en realidad. O sea, pues justo dio la casualidad de que me contactaron, bueno, me refirió un amigo y salió todo como a pedir de boca. O sea, el proceso de entrar en esta empresa es irreal lo fácil que fue, o sea, lo fluido que fue todo y lo bien que he encajado yo con el resto del equipo, que al final están abriendo la oficina nueva en Madrid ahora, o sea, han empezado este año. Todos somos nuevos y yo creo que eso también ha generado como una cultura y un ambiente en el trabajo en la que todos estamos en la misma situación o situación muy similar. Y no sé, como que todos estamos en la misma onda. Y eso ha generado que ir a trabajar, pues yo me lo paso pipa. O sea, yo a trabajar me lo paso bien. El trabajo en sí lo disfruto mucho. Además, es eso, es en un casino que al final he trabajado en otros casinos anteriormente, en otros puestos, y es un sector que a mí me gusta. O sea, porque ahora programas como los juegos de esa casa de apuestas en ese sentido, ¿cómo funcionan? ¿O? No, nosotros trabajamos con... O sea, mi equipo lo que hace es trabaja con las agencias físicas que están ahí en Nigeria. Es como un Sportium o como un Codere, empresas de estas, casas de apuestas. Pues la nuestra pues está solo en Nigeria y este año hemos abierto en Sudáfrica. Pues son como franquicias y nosotros mi equipo lo que hace es programar como una interfaz, una plataforma como de back office para estos agentes, para que puedan ver sus comisiones que van generando o que pueden generar, que puedan pedir préstamos desde ahí, ver cómo van esos préstamos, gestionar un poco los pagos de esos préstamos, todo ese tipo de cosas, como gestionar su propio negocio físico desde ahí. Vale. Y tú, Guille, que al final he mirado tu LinkedIn y creo que estudiaste inicialmente, porque me lo ha pasado Gonzalo, entonces estudiaste publicidad y relaciones públicas, ¿no? Yo tuve una relación un poco turbulenta con la universidad. Vale. Yo hice sociología, aguanté unos años y me gustó, estudié diseño y diseño gráfico y multimedia y luego cuando me di cuenta que me faltaba la base teórica hice 3 años de publicidad y relaciones públicas. Vale, y en tu curro, tú ahora mismo tú tienes tu propia empresa, entonces entiendo que es distinto a lo de Gonzalo, ¿no? Porque no trabajas para otra empresa, entonces ¿cómo es el día a día al habértelo montado por tu cuenta? A ver, yo trabajo todavía con clientes, que suelen ser agencias en muchos casos. Hasta hace poco tenía clientes más directos como el sector público en Inglaterra, pero me estoy moviendo. ¿Cómo es? Pues básicamente sí, ahora es un poco más inestable, pero también es más libre, que es lo que me compensa. Vale. O sea, hasta un poco tienes que andar modificando tu aproximación al negocio, tienes que reconsiderar cada año cómo estás haciendo cosas, sobre todo porque siempre lo hablaba antes con Adrián en el bar, que cuando tienes tu propio negocio tienes que adaptarte y cada año hay un fuego que apagar. Claro. Y cada día. Cada año hay uno que se juega la empresa, yo creo. Es que la empresa el año que viene igual ya no existe. Entonces ¿Y por qué emprendiste? O sea, te quiero decir, ¿por qué porque llegaste a trabajar de UX en alguna empresa, entiendo, y por qué te lo montaste por tu cuenta? ¿Por qué decidiste arriesgarte? La libertad, o sea, realmente yo nunca
nunca me he sentido involucrado durante un tiempo prolongado en una empresa que no es mía o en un proyecto que no es mío. Sí, me involucro los primeros 3, 6 meses, cuando es interesante, cuando estoy aprendiendo cosas nuevas, cuando estoy absorbiendo información. Pero una vez considero que eso ya está hecho, tiendo a dispersarme un poco. Entonces, el montarme por mi cuenta me permitía dar servicios 3, 6 meses y moverme a una industria diferente. Entonces, siempre algo nuevo. En continua actividad. Sí. Y luego también me permitía trabajar esos 3, 6 meses y marcharme, sin dejar a nadie tirado. Mi contrato eran 6 meses, yo 6 meses trabajaba y 6 meses me iba fuera. Entonces esa libertad pues es muy difícil luego desconectar de ella cuando la has tenido. Claro, y por ejemplo, bueno, claro, tú 100%, ¿no? Pero lo de poder viajar mientras trabajas y demás, por ejemplo, con Gon nos fuimos a Colombia, ahora sí nos fuimos 2 meses, que luego él se quedó en Uruguay para celebrar su cumpleaños, se quedó más tiempo, yo ya estaba reventado. De hecho, tuvimos que ir varias veces al hospital porque la edad ni olvida ni perdona entre mi cadera de un pinzamiento que tengo por ahí, que ahora ya está mejor. Y un día que no sabemos qué me picó, pero el pie estaba medio necrosado, te quiero decir, o sea... No, un buen bicho de pico. Sí, que por cierto, esta publicidad no está pagada, pero los seguros de Yati son muy buenos. O sea, te llevan a muy buenos hospitales, menos mal que cogí el seguro. Pero, o sea, está más que claro que Guille puede teletrabajar, ¿no? Tú también en Gedila podías teletrabajar. ¿Todos los que se dedican a vuestra profesión suelen tener esa posibilidad de trabajar en remoto o suele ser más complicado? Depende mucho. Por ejemplo, Adrián, mi socio, él ahora tiene que ir todos los días a la oficina. Entonces él no tiene esa posibilidad. Yo ahora mismo en la empresa en la que estoy tengo más limitaciones a la hora de poder teletrabajar desde otro lado. Eso ya depende. En Gedila sí que tenía full remote y a ver, igual no podía estar todo el año fuera de Europa, pero sí que una semana me iba a verle a él a Inglaterra o me iba a ver a otro amigo a Holanda. En verano estaba pues en la playa. Tenía mucha más libertad en ese aspecto. Y acabas de decir, Adrián, mi socio, que es tu ex socio, ¿no? O bueno, ahora tenéis algo, vale, o sea, no, pero... que Guille ha emprendido y tiene la empresa, pero tú has emprendido también. Entonces, si puedes contar un poco cómo fue la experiencia. Bueno, no teníamos ni idea de emprendimiento ni nada. O sea, trabajábamos juntos en una academia de inglés y decidimos, pues, irnos de allí y montar nuestro propio negocio. Y dijimos, vamos a probar a ver qué sale. Yo creo que teníamos muy buenas ideas y demás, pero claro, desde la propia constitución de la empresa, que fue un lío, claro, es que no teníamos ni idea. 4 cosas básicas y ya está. O sea, como que pedimos ayuda al PAE, que es el punto de acceso a la de ayuda. No se me olvidará porque me lo dijiste. El PAE te cae muy bien, sí. Sí. Y joder, nos dieron... Es como un servicio del Estado que te ayuda como a emprender, te asesoran sobre a ver cómo puedes constituir tu empresa, no sé qué. Claro, pues lo hicimos con ellos y luego, pues para buscar gestoría o asesoría para otras cosas, nos decían, ¿pero qué coño habéis hecho? O sea, ¿por qué lo habéis hecho de esta manera? ¿Por qué habéis hecho una sociedad limitada así? ¿Por qué no sé, como que lo habíamos hecho todo mal y teníamos que pagar una pasta? Y digo, pues vaya puta mierda, porque al final se supone que está para ayudarte y... Qué curioso que el Estado quiera que pagues más, ¿eh? Es curioso, sí, es curioso. Joder, pues si no hubieran apretado tanto, igual ahora podría estar pagando mucho más, pero bueno. Claro. Entonces, pues al final, pues éramos una agencia de páginas web. Mi socio se dedicaba principalmente a la parte de diseño y infraestructura y demás, y yo quizás a la parte más del desarrollo en sí de las aplicaciones. Aunque bueno, él también programaba bastante. Y eso, teníamos algún cliente que costaba que pagara y encima nos consumía muchos recursos. Firmamos algún contrato que igual no estaba del todo bien especificadas las cosas, entonces legalmente los clientes nos podían reclamar cosas. Bueno, llegamos al final a un acuerdo con ellos y nos dimos cuenta de que trabajando para otros, al menos en ese punto en el que estábamos, vamos a generar más pasta. Entonces decidimos cerrar la empresa porque o sea, era una ruina y decidimos empezar a trabajar por cuenta ajena y nos ha ido bastante bien. Y luego en paralelo, mientras teníamos esa empresa, estábamos montando una startup como de fitness
que la verdad llegamos a terminar el producto. Al final, por lo que sea, mala organización, yo creo. Yo le achaco la mala organización entre nosotros. No se llegó a poder ni siquiera testear y igual, es que ya nos quedamos sin dinero, entonces había que trabajar y nos pusimos a trabajar por cuenta ajena y ya está. ¿Y crees que a lo mejor el haber estado en dos cosas a la vez te perjudicó en la empresa que tenías de desarrollo web, que te quitara el foco? No. Porque además nos venía muy bien en el sentido de igual si estabas saturado de trabajar con este cliente o con el que sea, siempre te podías cambiar de proyecto, ¿no? O sea, yo a veces estaba con lo del fitness, a veces me cambiaba con lo otro. Entonces eso a mí me gusta también cambiar de vez en cuando para refrescar. O sea, ahí no creo que haya sido un problema. Y al final los dos, o sea, habéis empezado a emprender sin éxito, ¿no? Con la productora, pues oye, pues quebró en ese sentido, ¿no? Yo creo que mi primer proyecto emprendedor fue con 7 años. Con 7 años, bueno, ¿y qué hiciste? Pintaba camisetas. Cogía dibujos de donde fuese y me ponía a pintarlos en una camiseta y me iba al jardín, intentaba vendérselas a los chavales de mis vecinos. A un chaval de 7 años le intentaba vender aquello fue un fracaso. Sí. A gente sin dinero le intentaba. Ni siquiera al padre, tú, al chaval, al compañero. Lo puse ahí en un banco, tío, lo puse ahí en estos veranos, ahí al lado cerca de la piscina, y lo intentaba, pero no funcionó. Fue un primer fracaso. No, Gonzalo también vendía algunas cosas de pequeño, ¿o no vendiste nunca? Yo creo que en tu piscina también intentabas encasquetarnos cosas, ¿eh? No me acuerdo yo. ¿Tú crees? No. Yo creo que sí. Aparte de intentar ganarme al MUS, que me ganaste 2 partidas en tu vida y no me has ganado más, a ver de que me enseñaste, pero sí, entonces, oye, al final el emprendimiento se vende mucho como en redes sociales de que siempre se alcanza el éxito de una forma muy rápida, muy sencilla y que todo el mundo gana mucho dinero, ¿no? Entonces vosotros que realmente habéis emprendido y habéis pasado por ese momento de, oye, me cago en la leche que esto lo cierro, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento y cómo tienes ganas de montar otra cosa o seguir adelante? Dale, Guille. En mi caso, porque nunca fue por dinero. Vale. O sea, cuando monté la primera agencia en el Madrid fue porque conocí a un grupo de gente en una productora y sentimos que el sector estaba muy maltratado, el sector de la producción audiovisual. Los salarios eran muy bajos, a la gente se le hacía trabajar muchas horas y nos fuimos con una idea de dar un servicio de calidad sin necesidad de explotar a gente. No funcionó. Pero no, cuando eso se acabó, pues se acabó, no había una cuestión de dinero. Y eso, pues al final dices, es un fracaso, es un fallo, sí, pero no es un fracaso, aprendí alguna cosa nueva. ¿Qué es que esto? Ya no lo sé, te lo diré cuando... Ya resiliencia, voy a decir. Hombre, sin duda alguna, coño, si ahora ya tienes has trabajado para el gobierno británico, te quiero decir, dándole servicios y te está yendo genial ahora, que luego comentaremos un poco, si queréis, lo que vais haciendo en vuestros proyectos diarios y demás. Pero, coño, yo creo que sí te ha servido la vida, te quiero decir. O sea, a lo mejor en esa época pues no era como lo que has dicho, que no lo hacías por dinero, lo hacías por motivación de ayudar a otras personas y mejorar un sector. Pero 100% te ha tenido que valer, coño. Todo lo que hacemos te sirve la vida. Sí, te da callo. Para saber que los fracasos no son fracasos, simplemente es un siguiente... Es un aprendizaje. Es un capítulo. Justo, totalmente. Y tú, Gon, porque claro, tú sí que lo hacías por dinero, quiero decir, y además estabas independizado y claro, no entra dinero y dices, la madre que me parió, cara. Sí, o sea, el dinero, obviamente lo hacía por dinero, pero no era el único motivo. En realidad, la idea de montar la empresa era porque... la empresa en la que trabajábamos, mi socio y yo, veíamos que se hacían muchas cosas mal. Igual, explotación, condiciones malas. Un buen jefe tenías en aquella época. Pues eso, y lo que queríamos era generar un ambiente sano en el que poder trabajar porque creemos que en un ambiente sano salen las cosas mejor. Y, joder, ahora que trabajo para otros en ambientes mucho más sanos, se ve, o sea, es ahí. Luego, para cerrarlo, pues está siendo... O sea, se supone... Bueno, la empresa se disolvió en 2022. Ante notario y presentada la disolución, las escrituras de disolución en el registro mercantil, no sé qué. Contratamos a un tío especializado en cerrar empresas. En fin. Y este año he estado recibiendo cartas de la agencia tributaria y, claro, la empresa está disuelta, yo no podía acceder a esas notificaciones, yo me metía desde mi perfil y no veía notificaciones. Digo, bueno, se habrán liado. Como la empresa está disuelta, pues no pueden reclamar nada.
Y bueno, ya como me seguían llegando mensajes, o sea, es que no eran cartas, porque ni siquiera eran cartas físicas, eran SMS y un email, por email. Y bueno, ya voy a la agencia tributaria y me dicen que no tengo notificaciones. Y les enseño las notificaciones que me han llegado de la agencia tributaria y dicen, no, tienes que pedir cita con el nombre de tu empresa. Y yo, joder, ya estoy aquí. Bueno, da igual. Y volví y me dicen, pues sí que tienes notificaciones, pero si las escrituras no podemos saber que eres tú el titular, entonces no podemos ver estas notificaciones. Y yo, mira, si es que me las estáis enviando a mí, o sea, yo con el DNI, no sé qué, en fin. Bueno, al final llevé las escrituras, no las tuve que sacar. Se fiaron y me dijeron, vale, tienes que presentar el impuesto de sociedades. Y como no lo has presentado, pues te van a poner una multa. Y yo, bueno, a ver, la empresa lleva disuelta desde 2022, tengo aquí las escrituras de disolución, no sé qué, y dice, ya, pero es que aquí pone que no está comunicado en la agencia tributaria, entonces no vale solo con presentarlo en el registro mercantil, tienes que presentarlo en la agencia tributaria porque si no, Hacienda no se entera. Entonces puedes seguir reclamando cosas. Entonces, o sea, Hacienda sabe cuándo me tiro un pedo, Hacienda sabe todo lo que hago, pero no sabe que mi empresa está disuelta si lo presento en el registro mercantil. No. Las escrituras de disolución. Hacienda sabe que está disuelta, lo que pasa es que como te has saltado un paso, pues Hacienda también sabe que te puede multar. Entonces, claro, no... Pues eso. El proceso de cerrar también es largo. Es complicado, sí, la verdad. Y, por ejemplo, tú, Guille, estás en Inglaterra ahora mismo, ¿no? ¿Notas una cierta ventaja a la hora de los procesos burocráticos o es exactamente igual? Aparte de conducir por la izquierda, ¿son exactamente igual de pesados que nosotros en todos estos temas? No, la verdad es que cuando yo la monté fue sencillísimo. Me hizo falta tener una libra en una cuenta bancaria de negocios y que mis contables presentasen los papeles y registrar la marca. O sea que no fue... El montarla fue muy sencillo. Todavía no he tenido que diluir nada. Que disolverla. Que disolverla. Pero espero que sea igual de sencillo. Últimamente, con los años, se han vuelto un poco más cansinos. Hace poco aprobaron unas legislaciones en las que, como autónomo, como dueño de una empresa, pagas los mismos impuestos cuando trabajas con clientes en muchos casos que un empleado. Pero ni te tocan vacaciones, ni te toca paro, ni te toca ninguno de los muchos beneficios que sueles tener como empleado. O sea, ni te toca entrenamiento ni training que pueda pagarte la empresa, eso te lo sigues pagando tú, como siempre hemos hecho. Pero entonces, pues no sé, a ver, estas cosas yo es que veo que van yendo en la dirección incorrecta. Cada vez más vamos a hacer más incómoda la vida al trabajador independiente y a ponerle un yugo debajo del sueño de otra gente con más dinero que nos paga más. Totalmente. Y yo creo que al final que los estados no quieren que la gente sea independiente. Entonces, por eso te meten una cuota de autónomo, por eso te hacen hacer pues todo este tipo de procesos complejos a nivel burocrático que solo es para ponerte problema. O que tú vayas al punto de acceso o de ayuda al emprendedor y que en vez de ayudarte te asesoren mal. O sea, es que eso debería ser hasta denunciable, te quiero decir, porque a ti te destrozaron vivo. Sí, o sea, yo cada mes éramos dos. Empezábamos en menos 750. Cuando tenía que ser 350 en vez de 700, ¿no? No sé cuánto tenía que ser, pero o sea, nosotros pagábamos la cuota 370 y algo al mes, cada uno. Claro, no todos los meses facturábamos. Pues al final ya empezabas en negativo y para poder generar un beneficio... O sea, como que era muy difícil empezar, muy difícil arrancar. Claro, de hecho, vamos, no sé si era en Inglaterra, creo que sí, o en otros países, sobre todo lo que se hace es, hasta que no llegas a cierta facturación, no empiezas a tributar en ese sentido. Y yo creo que eso es... En Inglaterra lo hacían así, creo que no me acuerdo, a ver, fue hace tiempo, fue hace casi 10 años, pero me suena que el primer año tenías un pago más bajo o no te cobraban. Y luego tienes un ingreso mínimo antes de que empiecen a coserte impuestos. Claro. Y, por ejemplo, ahora, Guille, tú has emprendido, ¿no? Ya tienes tu empresa consolidada y demás desde hace, pues eso, más de 10 años. Esto, como hemos dicho antes, cada año puede caerse. Claro. Consolidada. Vamos a pensar en positivo, ¿no? Que yo también soy partidario de que una empresa nace, crece y desaparece. Sí. O sea, como todo en la vida, ¿no? Pero esperemos que dure lo suficiente hasta montar otra o ya se montará en ese momento, ¿no? Y ya está. Pero los dos al final habéis tenido pues como esos problemas y demás, pero habéis decidido, bueno, Guille está emprendiendo, ¿no? Y tú ahora también estás montándote proyectillos y tal. ¿Por qué? O sea, quiero decir, o sea, no es una cosa fácil, es más complicado que tener tu propio trabajo y al margen de
de la libertad que os ha hecho como decir, oye, voy a seguir intentándolo, me motiva, tengo ganas? Sí, a ver, yo siempre he querido tener algo mío. Estar siempre trabajando para otro, pues ahora mismo es lo que os digo, estoy súper contento y genial. Pero sé que más a largo plazo voy a querer tener algo mío. Para tener esa libertad, no solo financiera, sino de poder hacer lo que yo quiera, en general. Y además es algo que me gusta en el sentido de que yo aprendo mucho de cada proyecto que hago. Ahora estamos haciendo cosas juntos también, tenemos un proyecto bastante chulo y estoy aprendiendo un montón haciéndolo. Porque al final, como estamos nosotros, como que todas las cosas que conlleva a la hora de hacer un proyecto, pues las tenemos que hacer nosotros. Entonces tienes que aprender muchas cosas distintas y eso a mí también me gusta. Para no estar siempre centrado en lo mismo, no sé, me enriquece también. No solo profesionalmente, sino personalmente. Y eso, pues. Claro, porque yo al final, claro, lo que ha dicho Guille antes, ¿no? Que me parece totalmente cierto, que no es un fracaso, es como un aprendizaje. Y todo lo que has hecho tú durante este tiempo, aunque tuvieras que cerrar una empresa, pues ahora mismo te juntas con otra persona que tenéis el conocimiento y dices, pues todos estos años que he estado formándome en estabilidad, me da ahora, pues eso, efectivamente, que hay muchísima gente que quiere emprender y dice, pues no tengo ni idea de hacer una página web, no tengo ni idea de UX, o sea, y dices, joder, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Tengo que contratar a gente y demás, pero vosotros el prototipado y el inicio del proyecto lo podéis hacer vosotros de forma totalmente independiente. Y si queréis comentar un poco así levemente el mini proyecto, vamos a cambiar la frase para darle ahí que tampoco quería decir el super proyecto, pero el mega proyectazo que tenéis ahí entre manos, un poco de qué va y en qué consiste. Pues, a ver, básicamente con la razón del boom de las inteligencias artificiales, a mí me dio por empezar a utilizarlas en mi trabajo, empecé a crear mis propios scripts en Python para que pudiesen hacer cosas. Y un día me di cuenta de que era una cosa que se podía automatizar. Y pensé, con Gon habíamos estado intentando trabajar en ciertas cositas en el pasado y siempre hemos mantenido contacto. Pues si yo vengo por Madrid nos vemos, siempre me cuenta lo que hace. Sabía que le iba a molar un poco la locura y decidimos eso. Entonces el proyecto es básicamente automatizar el proceso de captura de información de usuarios, captura cualitativa, en especial entrevistas, y análisis y convertirlo en resultados que la gente pueda actuar o tomar decisiones en base a ellas. Y eso, todo ello, pues eso, utilizando diferentes inteligencias artificiales y diferentes herramientas que nos dan esas inteligencias artificiales. Creamos unos prototipos, los hemos puesto pues eso, en LinkedIn. ¡Hey, gente, estoy creando esto! Metiéndote en grupos, busco investigadores que quieran hacer esto. Y pues eso, también tienes mucho troll que te dice, pero ¿esto qué es? ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué te hace creer que vas a hacer? Pues bueno, pues si quieres, te hacemos una llamada, te enseño el producto y me lo cuentas en una llamada. Esos nunca llegan a hacer la llamada. Y bueno, ha ido poco a poco. Y básicamente yo ahora mismo ya mi mente lo ve como el Canva. Como Canva hizo a Photoshop, nuestra idea es que esa plataforma sea el Canva de la investigación de UX. Permita a gente acceso a ese tipo de procesos. ¿Y la parte de inteligencia artificial la haces tú, Guille? Sí, a mí me gusta... O sea, yo soy una persona que tiende a interesarse por diferentes tecnologías. Cuando tenía 14 años era construir ordenadores y instalar Linux, y mis amigos se volvían locos porque me iba a sus casas y les instalaba Linux en sus ordenadores en una época en la que no funcionaba y me tiraba 3 días sentado en el suelo del salón haciendo esas cosas. Entonces, cuando de repente la inteligencia artificial llega y veo lo que puede hacer, dije, vale, esto está bien, pero si encima puedo aprender Python y ponerme a conectar diferentes inteligencias artificiales con diferentes herramientas y conectar todo ese potencial, y salió bien, o sea, lo que queríamos que hiciese lo hace, más o menos. Estamos en la parte de alfa, diría yo. Está en ello. Y tú, Gon, por ejemplo, o sea, y Guille, o sea, ¿lo tenéis como un proyecto así en paralelo, pero como para centraros única y exclusivamente en el futuro si esto funcionara en ello o no? Sí, ¿por qué no? Claro, si funciona, pues para adelante. Una de las cosas que, emprendiendo la otra vez, me di cuenta era que si no tienes un colchón o otro tipo de ingreso, al final estar con el agua al cuello te puede salir o muy bien, pero luego también, tienes que pagar el alquiler, tienes que comer, o sea,
yo sí que quiero tener, hasta que esté estable, un trabajo, obviamente. Entonces, para la hora de hacerlo, de poder hacer el prototipo, la beta, que ya la gente lo empiece a utilizar. O sea, cuando empiece ya a generar, pues ya hay que tomar una decisión, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Pero hasta ese punto, sí, yo lo tomo como pues en mis ratos libres. O sea, yo termino de trabajar y me pongo con esto. Pues ya está. Yo en eso, a ver, yo hago lo mismo, sigo manteniendo, pero no lo veo como algo en el futuro tampoco que me vaya a dedicar a ello completamente. O sea, mi idea de futuro, además este año pasado ha sido un año de reflexión en qué proyectos y cómo quiero enfocarme al futuro. Pues lo te decía, yo hacía 6 meses de trabajo y viajaba 6 meses. Eso es una cosa que es divertida durante un tiempo, pero ahora es inestable. Y hay un momento en tu vida que ya empiezas a pensar cómo estabilizo un poco mi vida, qué quiero del futuro. Tu futuro más está. Ha sido divertido, he visto cosas, he hecho cosas, pero ahora quiero empezar a sentarme. Entonces es más un proyecto entre, pues eso, mi idea es tener 4 o 5 diferentes streams de ingresos. El SaaS, la agencia, el servicio de consultoría que doy. Luego un par de cosas más que tengo por ahí. En mente todavía no está. Están haciéndose, ¿vale? Pero están en la cabeza y ese es el proyecto. Entonces sería un poco dedicarse a múltiples cosas de una forma más... delegar más en gente que se dedique al día a día y yo poder dedicarme a las partes que más me apasionan de esas áreas. Es mi visión del futuro, realmente. 4 o 5 cositas muy diferentes, algunas de ellas, pero... Y lo que has dicho de las distintas fuentes de ingresos y demás, ¿los dos invertís o no invertís en nada, en criptos, como lo tenía Gonzalo? Es que claro, yo hay una de las dos personas que conozco mucho, ¿no? Entonces es más fácil las preguntas, pero ¿invertís en fondos, en criptomonedas o al final lo tenéis, en este caso, en la empresa parado o en el banco? ¿Cómo tenéis eso? Sí, yo empecé a comprar criptomonedas en 2019. Mi primera compra fue Bitcoin cuando Bitcoin valía 5.200 euros. Pero claro, ahí no cobraba una mierda. Entonces las compras que yo hacía eran muy pequeñas, eran pues de 50 pavos. Yo lo que hacía era, metía 50 euros al mes, otro mes igual metía 100, igual estaba 2 meses sin meter, dependiendo un poco de lo que podía meter y lo que no. Pues fui ahí como acumulando, nunca he vendido, he ido acumulando, compraba, es decir, y luego alguna vez compraba alguna random que palmé. Cosas así, y luego ya cuando empecé a tener un sueldo un poco mejor, bueno, iba comprando pues un poco más de criptos, pero luego también fui investigando, me interesé por los fondos indexados, entonces cada mes también voy aportando a una serie de fondos indexados, luego tengo mi dinero como el más líquido en una cuenta remunerada y así pues lo voy moviendo un poquito. Y así no lo tengo en el banco, que al final, pues ahí no hace nada. Va perdiendo dinero al final. ¿Y tú, Guille? Yo empecé antes con ETFs y fondos, pues sí, a lo mejor 2015, 2016. Y luego en 2020, más o menos como tú, me metí en criptos. ¿Y también con aportaciones periódicas todos los meses? ¿O? Al final, yo, como te decía, tengo una cierta inestabilidad, sobre todo porque estoy en transición en muchas cosas del negocio. Estoy cambiando el modelo, estoy cambiando el tipo de clientes. Entonces, pues intentas cuando se puede, siempre que se puede. Lo haces, incluso ahora cuando no se puede lo intento, pero al final también yo sí que he sacado de algunas. O sea, tengo un core, que es lo que tengo salvo para que si pasa algo malo pueda vivir 2 años. Y luego tengo pues ciertas cosas pues en bonos, en ETFs, que sé que son acceso en una semana, pero me permite momentos en los que carezco de la liquidez de la empresa, cubrir eso sin tener que asustarme, sin tener que volverme sin que te entre esa preocupación de cómo llego a fin de mes. O sea, no, está esto y si además tengo 2 años y luego tengo criptos también y recientemente además me he puesto a investigar, a aprender a fondo cómo invertir, o sea, hacer análisis fundamental, análisis técnico. Las cosas, porque yo nunca en mi vida, yo sé que, no sé, supongo que tú también has tenido economía en el colegio como él, pero yo ni siquiera eso. Yo no tuve economía. ¿No? Bueno, tú hiciste, yo estudié ciencia, yo no tuve economía. Yo tampoco, entonces yo hasta hace 2 meses no sabía leer una hoja de un balance. Eso es importante al emprender, que no solo lo lea el contable, pero sí, claro, es importante. Sí, esa parte de negocios nunca la he tenido, para mí siempre ha sido más tecnológico y más innovación, más el de las ideas.
Que al final es lo más... Bueno, ambas patas son muy importantes, quiero decir, ¿no? Porque claro, si no sabes de los números que tienes que tener y demás, o de los activos y los pasivos, pues se te puede complicar la jugada. Pero también es verdad que hay profesionales que tendrás un contable y que te lo hará él perfectamente. Sí, pero está bien eso, como dices, saber leerlo tú y saber, sobre todo ahora que me planteo más el invertir específicamente en acciones yo mismo, en vez de ETFs, que lo que hacen es que ellos hacen la distribución en base a los índices. Yo quiero empezar a emprender cómo ver el potencial de una empresa, aprender a valorarlas, es decir, está baja o barata, ha subido mucho, ha bajado mucho. Tipo de cosas. Es un mundo interesante, además. O sea, mi familia se ríe últimamente cada vez que escribo un mensaje en WhatsApp. Oye, ¿esto cómo se hace tal? ¿Esto qué significa? ¿Lo sabes? Bueno, yo creo que es una cosa que no... Vamos, en economía estoy convencido que no os lo enseñaron como a fondo. Se tocaría ahí a lo mejor un poco qué es el análisis fundamental y qué es el análisis técnico mínimamente, ¿no, Gon? Eso ya ni me acuerdo. Claro, o sea, creo que no sé, si lo dimos, la verdad no me acuerdo. Lo siento, Santi. no, yo hice informática ya y ya te digo que lo único que supe de inversiones de la carrera fue eso, qué es el análisis fundamental y qué es el análisis técnico. No nos metimos... Bueno, también vimos los swaps, ¿no? Y índices, fondos y tal, pero como muy ETFs, pero muy liviano, ¿sabes? Eso yo creo que al final, por desgracia, lo tienes que aprender tú por tu cuenta. Y eso debería ser una asignatura obligatoria de que todo el mundo metiera su dinero en estas cosas o invirtiera con cabeza, cada uno con la adversidad, el riesgo que tenga y de la forma más moderada posible en ese sentido, pero debería saberlo cualquier ciudadano español y no saberte el nombre de 90 jugadores de fútbol. Debería saberte este tipo de cosas. Estoy de acuerdo, pero al final no entra en la misma línea que todo. Si te enseñan libertad financiera, ya eres independiente, ya no tienes que depender de sus ayudas, sus pagos de vacaciones, sus pensiones. Entonces, no quieren que vivas de las rentas. Claro, el problema que tiene ahora es que con Internet ya no, esto no es solo para millonarios, sino que esta información pues es accesible por todos lados al final. Entonces, nada, por recapitular un poco también con respecto a la profesión que tenéis, yo quería pedir un consejo para la gente que al final, pues oye, ninguno de los dos... Bueno, Guille, ¿tú cuándo empezaste a trabajar de lo que trabajas? O sea, ¿con qué edad? A ver, yo empecé a trabajar en diseño con 17. 17. Pero porque empecé a aprender yo por mi cuenta, con Photoshop y Adobe. Flash, la verdad es que el primer software que usé fue Flash. Vale. En la universidad, con 18, según empecé el primer año. Y me empezó a gustar, me metí en ello y desde entonces empecé a estudiar y tal, pero seguía haciendo proyectillos freelance. En serio ya montado, pues con 21 me metí ya en serio hace 20 años. Con 21, vale. ¿Y tú, Gon, de más mayor al final? Sí, esto empecé en 2017, pues con 23 que empecé con los cursos. Claro, o sea, que al final cualquier persona en cualquier momento, o sea, una persona de 35 años, de 40, de 50, puede reciclarse y aprender esto, pero lo habéis aprendido online, de forma autodidacta. Entonces, ¿qué consejo le daríais a esas personas que se están planteando como cambiar de profesión para empezar en la vuestra? ¿Qué consejo le daríais inicial? Pues que no tengan miedo a experimentar, que al final así descubres muchas cosas que luego pueden cambiarte la vida, como es mi caso. Y eso, que tampoco no hay fracaso como tal. O sea, a mí siempre me ha gustado probar cosas nuevas, de todas he aprendido, aunque sea aprender cómo no se hacen las cosas, ¿no? Es lo más importante. Y al final siempre hay algo que encuentras que te gusta más y tiras por ahí y ya está. A ver, yo es que te voy a decir la verdad, cuando antes has dicho de qué les dirías para que... O sea, ¿por qué la gente debería hacer lo que yo hago? Pues igual no deberían hacer lo que yo hago. Total, Deberían ser curiosos y leer muchas cosas, ver muchas cosas y tirar muchas cosas. Yo, teniendo internet, como has dicho, da un acceso a un conocimiento espectacular. Es una locura. O sea, poder coger y llegar a Coursera, llegar a Udemy, llegar a otras plataformas y ya dar un botoncito y que te salga el vídeo y tener unos cursos enteros por universidades buenas. O sea... Y luego además eso, que tengas cosas... Yo, por ejemplo, voy con el Kindle a todos lados. Me leo 50 libros, 60 libros al año. Porque porque tienes acceso. O sea, yo veo que menciona un libro en otro libro y ya me lo compro en el momento y si me lo leo bien y si no, también está ahí. Algún día me le caerá. Entonces, tener curiosidad. Y también compro muchos libros que luego me leo a medias y digo, ya es muy repetitivo. Entonces, es curiosidad. Y cuando algo te guste, entonces... ya tienes acceso a esa información y luego pues que sepas, yo creo que una cosa muy importante es, si tú crees que puedes hacerlo, di que puedes hacerlo.
Convéncete a ti mismo, o sea, de que... Porque es verdad, yo por ejemplo, lo que decía antes, cuando entré en UX, no tenía experiencia específica de UX, pero UX era muy nuevo. Pero sí que tenías experiencia de muchas cosas que podías unir y conocimientos que podías aunar en ese concepto. Entonces, no tengas miedo a dar ese paso un poco en el vacío. O sea, sobre todo ese paso en el vacío es importante. Totalmente, el primer paso es el más complicado sin duda a la hora de cualquier cosa. O el primer día en el trabajo siempre vas ahí con nervios y demás y dices, oye, ¿será esto para mí? ¿No será para mí? Pero lo que habéis dicho, si está la información al alcance de cualquier persona, incluso en YouTube, con cursos gratuitos, o por 10 euros, que es como empezaste tú, pues creo que cualquier persona puede probarlo y si no le gusta, pues puede probar 587.000 cosas para poder empezar y cambiar la situación en la que estás y el lunes pues no es feliz y está esperando a que llegue el viernes al final. Entonces, ya última pregunta, y esta es de examen para los dos, así que sin presión, pero oye, el podcast se llama Espíritu de Sacrificio. Entonces, ¿qué entendéis vosotros por ese concepto? Así dicho, os ha pillado de sopetón porque no habéis venido, no veníais aquí al podcast hoy, entonces, pues oye, más fácil para Guille, Gonzalo primero y para adelante. Pues para mí el espíritu de sacrificio, pues puede ser el esfuerzo que tú le vas a poner algo que quieres hacer, o sea, tener algo en mente, algo que quieres hacer y qué vas a dar de ti para llegar a eso. Igual tienes que dejar de lado ciertas cosas, igual tienes que sacrificar ver a X persona pues, para poder dedicarle tiempo a tu proyecto, ya sea aprender algo o trabajar en algo, lo que sea. Pues el espíritu de sacrificio es dejar de lado ciertas cosas, ciertos momentos que pueden llegar a ser importantes porque crees que hay algo mejor. Entonces, eso sería mi definición. Aprobado. Yo te voy a decir, la verdad es que esta pregunta me la han hecho antes de venir aquí. Ah, mira. Cuando se le he comentado a mi pareja que venía aquí, que os llamabais así, me dice, ¿y tú qué has sacrificado? Tú has sido un vividor, no has tenido problemas nunca. No, es la verdad es que me he puesto a pensar, la verdad es que nunca he tenido la sensación de sacrificar nada. He cambiado muchas cosas en los últimos años. Mis amigos creo que se ríen, dicen, pues, ¿tú quién eres? Pero nunca he tenido la sensación de sacrificar nada, no he tenido la sensación de renunciar a nada. Porque cuando he tomado la decisión de hacer un cambio, era por una razón, había algo que iba a ganar. En cambio, siempre han sido cosas que estaba ganando, no cosas que estaba perdiendo. Estaba ganando más. Decides hacer rutinas, decides reducir el consumo de alcohol, decides reducir el salir. No sentía que estaba perdiendo el salir, sino que estaba ganando mañanas, estaba ganando tiempo de lectura, estaba ganando paseos, estaba ganando escapadas al monte, estaba ganando muchas otras cosas que hasta entonces no tenía. Entonces, esa ha sido la respuesta que le he dado ella, más o menos. Pero sí, no he tenido nunca la sensación de sacrificar, sino de ganar cosas diferentes. Y siendo muy consciente de que estaba renunciando y era una elección mía, personal, y estaba cómodo con ella, básicamente. Oye, pues perfecto, chicos, y ya llegamos al final, ¿vale?, del podcast. Entonces, lo primero, agradeceros a los dos de verdad que hayáis estado aquí. Lo segundo, momento youtuber, de darle like, suscribiros y dejad un comentario, ¿vale?, para opinar sobre lo que han comentado Guille y Gon, que son dos fueras de serie lo que hacen y que lo que están montando va a ser una auténtica revolución, 100% seguro, y lo vamos a conocer todos. Y nada, oye, de verdad que muchísimas gracias por venir aquí de sopetón y todo, que ha estado muy bien y lo hemos disfrutado mucho, tanto el durante como el pre también ahí tomándonos un café. Así que lo dicho, chicos, un placer enorme. Pues sí, un placer, señor. muchas gracias. Muchas gracias por tenernos. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo episodio de Espíritu de Sacrificio. Un abrazo enorme. Chao. 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 Chao, chao, chao.